Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en la inclusión por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de Venezuela y de Cuba en la lista de países que no cooperaron plenamente en la lucha contra el terrorismo en el 2019. ¿Qué implicaciones tiene estar en esta lista? ¿Deteriora las relaciones Estados Unidos-Cuba aún más de la que ya estaban? ¿Presiona al régimen de Maduro de alguna forma? Pues Washington señala a la isla de proteger en su territorio integrantes de la guerrilla colombiana del ELN. Y también acusó nuevamente al régimen de Nicolás Maduro de amparar y permitir que estos mismos terroristas y guerrilleros residentes de las FARC continúen en Venezuela. Es la primera vez que Cuba es incluida en esta lista desde la era de Barack Obama, que en 2014 promovió como presidente de Estados Unidos el deshielo en las relaciones entre Washington y La Habana. La actual administración de Donald Trump responsabiliza a La Habana por no entregar a Colombia a 10 miembros del ELN que viajaron a La Habana en 2017 para participar en las fallidas negociaciones de paz. La guerrilla se atribuyó la autoría del atentado en enero de 2019 a la Escuela de la Policía General Santander en Bogotá. La negativa de Cuba a comprometerse productivamente con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia para asegurar una paz justa y duradera. Colombia, a través del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, celebró la decisión de Estados Unidos. En este momento hay un espaldarazo del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Colombia y a la insistente solicitud del presidente Iván Duque Márquez y la Cancillería de ser entregadas estas personas a la justicia colombiana. Venezuela. Estados Unidos acusa al régimen de Nicolás Maduro de seguir permitiendo en Venezuela, durante el último año, la presencia en su territorio de terroristas de la región. Individuos vinculados a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que siguen comprometidas con el terrorismo a pesar del acuerdo de paz, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, estuvieron presentes en el país. En ese sentido, Colombia renovó hoy su llamado a que los miembros de estas organizaciones sean entregados. Esta respuesta del gobierno de los Estados Unidos apoya la posición que ha tenido el gobierno colombiano y que seguirá teniendo, exigiéndole a todos los países en donde hacen presencia miembros del ELN o de las disidencias de las FARC que hagan entrega a la justicia. A mediados de 2019, el presidente Iván Duque ya había denunciado en nuestra cadena aliada Noticias RCN la probable presencia en Venezuela de guerrilleros reincidentes de las FARC, como alias Jesús Santrich, ex negociador de las FARC, solicitado en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Allá en Venezuela está Iván Márquez, está el Paisa, está Romaña, y ellos están allá no jugando muñecas. Ellos están protegidos allá por la dictadura de Nicolás Maduro. Washington también recordó este miércoles que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado penalmente a Maduro y a otros miembros del régimen de llevar a cabo una asociación de narcotráfico con las FARC durante los últimos 20 años. Además de Cuba y Venezuela, en este listado también están Irán, Siria y Corea del Norte. ¿Pero qué implica para un país estar en esta lista? En teoría, ninguna de estas naciones puede importar armas de la Unión Americana, pero en el caso de Cuba, ese tipo de comercio pues estaba prohibido como parte del embargo que mantiene Washington sobre la isla desde hace 60 años. Hay que aclarar que esta lista es diferente a la de patrocinadores del terrorismo. Están Cuba y Venezuela al borde de ser incluidos en esta lista de patrocinadores con esta advertencia o warning, como están diciendo los Estados Unidos. Quiero saludar a Carlos Alzugaray, ex embajador de Cuba ante la Unión Europea, Julio Schilling, director de la publicación digital Patria de Martí, desde Miami, el ex embajador está en La Habana, Cuba, y Antonio Rivero, desde Miami, Florida, general de brigada retirado del Ejército de Venezuela. Los tres, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Ex embajador, empiezo con usted. ¿Cuáles son las reacciones desde Cuba? Bueno, la reacción de Cuba es de sorpresa, de sorpresa en cierto sentido, pero en cierto sentido no tanto. Estamos en un año electoral en Estados Unidos. Cuando sucede un año electoral en Estados Unidos, la tendencia es a tomar medidas contra Cuba porque al parecer eso, ¿cómo se llama?, ayuda a los candidatos republicanos. Eso habría que verlo, ¿no? Todavía no sabemos qué va a pasar este año en las elecciones norteamericanas, pero yo pienso que la motivación fundamental es de política doméstica y no de política exterior, porque realmente no hay ningún elemento nuevo. Es decir, Cuba ha explicado al gobierno colombiano, que es a quien tiene que explicarle las razones por las cuales ha tomado la decisión de no aceptar el pedido de extradición.
Eso es un diferendo entre Colombia y Cuba, no un diferendo que tenga que ver con Venezuela, con Estados Unidos. Entonces, realmente yo lo interpreto así, es decir, lo interpreto como una medida que está más bien dirigida a seguir dando la impresión de que Estados Unidos ahora sí va a derrocar al gobierno cubano, va a dar al gobierno. Porque entre los principales argumentos, ex embajador, es que por acoger al ELN, Cuba entra en la lista de países que no han colaborado plenamente en la lucha contra el terrorismo. ¿Cuál ha sido esa explicación que Cuba le ha dado a Colombia? Y si esta es una cuestión que se resuelve entre los dos, ¿por qué no acceder a un pedido de un país, pues, amigo en este caso? Bueno, digamos que las relaciones Cuba-Colombia son normales, pero hay un acuerdo firmado entre Colombia, Cuba, Noruega y todas las partes para garantizar el proceso de paz y garantizar el papel de Cuba como mediador en el proceso de paz. No mediador, sino como interlocutor, como facilitador del proceso de paz. Tanto en la interpretación del gobierno de Noruega como en la interpretación del gobierno de Cuba, estos acuerdos que existen hacen no recomendable o imposible que se tome una medida como esta, porque entonces echaría por tierra la posibilidad de que Cuba continúe jugando el rol de facilitador de las conversaciones de paz en Colombia. Aunque sea, ex embajador, unas conversaciones de paz suspendidas en estos momentos. Bueno, no están rotas, están suspendidas, Sí, usted lo ha dicho. Suspendidas. ¿Y hay algún acercamiento donde Colombia ya le ha dicho a Cuba, bueno, sentémonos y conversemos frente a que se puedan renovar, o más bien les ha dicho, no, envíennos a la gente del ELN, extradítenlo? Bueno, obviamente hay unas cuantas cosas que se mantienen, intercambios entre Cancillería, que generalmente no las sabemos, no las conocemos. Yo pienso que la actitud cooperativa de Cuba está sobre la mesa. Es decir, yo pienso, por conocer el gobierno cubano por dentro y la posición del gobierno cubano, la posición es cooperativa. Pero hay que tener en cuenta que estos fueron acuerdos que se firmaron con otro gobierno. Hay que tener en cuenta que Cuba mantiene relaciones con toda una serie de fuerzas políticas en Colombia, cosa que es normal, y por tanto Cuba no tiene por qué tomar partido de una manera, sino no podría ser facilitador. ¿Y el no cediendo a la extradición no es tomar partido, embajador? ¿El no ceder a la extradición no es tomar partido? No necesariamente, porque la interpretación del acuerdo es esa, y la tiene Noruega también, es decir, no es que sea una posición exclusiva de Cuba. Ahora, ex embajador, usted también dijo al inicio, con un poco de sorpresa, ¿por qué tienen un poco de sorpresa de haber estado incluidos en esta lista? ¿Cómo iban esas relaciones entre Estados Unidos y Cuba? El tema es que durante la administración Obama no solo fue Cuba sacada de la lista de estados promotores del terrorismo, sino que además se firmó un acuerdo, una carta de compromiso en temas de terrorismo. Hasta donde yo sé, y por la información que se ha filtrado de ambas partes, durante toda la administración de Obama hubo coincidencia en ambas partes que se había pasado a una etapa de cooperación. La cooperación entre Cuba y Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo es buena. Cuba ha sido objeto de ataques terroristas. Esta misma semana, la semana pasada, o hace 2 semanas ya, la embajada de Cuba en Washington fue agredida por una persona con un fusil AK-47 que disparó 32 proyectiles hacia la embajada. Por cierto, todavía el gobierno cubano está esperando que el Departamento de Estado responda a esto y además diga claramente que este tipo de actos terroristas no van a ser tolerados. Eso no ha pasado. Sin embargo, Cuba lo que ha dicho simple y sencillamente, queremos seguir cooperando, queremos seguir trabajando conjuntamente, pero ¿qué ha hecho Cuba nuevo? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que tiene Cuba de hacer algo nuevo negativo
nada, no hay nada que se pueda señalar. Es la primera vez, viendo, lo decíamos con el ex embajador, que Cuba aparece en este listado desde el 2015, cuando fue retirada bajo la administración de Obama, quien dio este histórico paso de restablecer relaciones diplomáticas rotas desde la revolución. El régimen cubano condenó este accionar y calificó de cinismo que la isla haya sido incluida en la lista negra del Departamento de Estado. Inmoral. Estados Unidos rompe récord de cinismo y pasa del silencio a la injuria al incluir a Cuba en la lista de la espuria. Acusa a la nación víctima de no cooperar versus terrorismo. Estados Unidos miente y ofende porque no puede responder con la verdad sin acusarse a sí mismo. Cuba es una víctima del terrorismo. Hay una larga historia de actos terroristas cometidos por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba y de complicidad de las autoridades de Estados Unidos con individuos y organizaciones que han planificado, financiado y ejecutado tales acciones desde el territorio de Estados Unidos. Con nosotros también Julio Schilling, director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí, escritor, analista político. Julio, un gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Es una jugada electoral como pues lo ponía sobre la mesa el ex embajador de Cuba, como también están los críticos diciendo, bueno, claro, se está viniendo la época electoral, entonces publiquemos la lista, o también es una advertencia, el paso previo a incluirla de nuevo en la lista de patrocinadores de países que patrocinan el terrorismo? Perdón, Julio, bienvenido. No, encantado, Andrea, de estar contigo y con el gran equipo de NTN 24. Mira, es un oxímoron moral escuchar al representante de la dictadura castrista y como buen oficial de la inteligencia, pues está como papagayo repitiendo un guión. Y es realmente una barrabasada escuchar eso de un régimen que ha sido el patrocinador principal y totalmente fuera de serie del terrorismo continental desde 1959. O sea, no podemos mirar a un país en el hemisferio occidental que no ha sentido el brazo de la subversión del castrocomunismo. Los 265.000 muertos, cifra conservadora, en Colombia, tienen que responder, y quiera Dios que un día ante la justicia, pues el régimen castrocomunista tenga que responder por su papel en ese tipo de subversión. Mira, estamos hablando de un régimen que ejerce el terrorismo de Estado, primero para mantenerse en el poder. Cuba comunista es el único país en el hemisferio occidental en el siglo pasado de tener campos de concentración para civiles. O sea, en la década de los 70 era el país con más presos políticos per cápita. Más de 23% de su población vive exiliada fuera del territorio nacional. Y Cuba sigue siendo un promotor activo del terrorismo en el continente. O sea, aquí la aclaración habría que ver por qué se quitó. Claro, bueno, allá iba yo, Julio. Si usted dice que ha sido promotor durante pues todos estos años y décadas, pero Obama lo sacó de la lista en el 2015. Correcto. Y entonces el ex embajador tiene una pregunta que puede ser obvia, pero también real. Entonces, ¿qué pasó en estos casi 5 años para que lo vuelvan a incluir? ¿Qué le contestaría a usted? Aparte, pues, del argumento de Colombia. Andrea, cómo no, esto no es que hubo un cambio de actitud del 2014, 2015 hacia acá, no. O sea, consistentemente Cuba comunista ha sido un promotor activo del terrorismo estatal. El gran fallo fue la administración del presidente Obama en su pacto con el castrocomunismo, donde una de las concesiones que le exigió fue que se le quitara de la lista de países terroristas, netamente por razones comerciales, para facilitar la inversión, el acceso a crédito, porque si Cuba comunista permanecía en la lista de países terroristas, era imposible acceder a crédito, facilitación de crédito en las exportaciones, que eso es lo que han estado buscando. Entonces, pues naturalmente eso fue una concesión como parte de una política reconocida fallida e inmoral, me atrevo a decir, porque el castrocomunismo sigue siendo, miramos el caso de Venezuela, que es una colonia en efecto de Cuba comunista. Vemos cómo, como ustedes bien han notado, terroristas colombianos del Ejército de Liberación Nacional están plenamente no solo resguardados en Cuba, sino sostenidos por
por Cuba comunista. Entonces, todo esto obedece a la priorización que tiene de la supervivencia, de mantenerse en el poder. Hay que entender que Cuba comunista rescató el comunismo continental tras la caída del comunismo soviético. Sí. Entonces, el entendimiento de estos, cuando miramos, por ejemplo, al régimen dictatorial en Nicaragua, cuando miramos la colonia en Venezuela, cuando miramos lo que fue la dictadura de Evo Morales, todo esto tiene su conexión umbilical con la dictadura castrista. Y ya vamos a hablar de eso, tengo que hacer una primera pausa, se nos fue muy rápido este primer bloque con Antonio Rivero, general de brigada retirada del Ejército de Venezuela, para también saber desde la posición pues, de Venezuela, que también fue incluida en esta lista, de países que no cooperaron plenamente en la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos durante el 2019. Esto es un paso previo para ser incluido en la lista de patrocinadores o de países patrocinadores del terrorismo, lo que vamos a preguntarnos en este segundo bloque. Ya volvemos. Hablamos hoy de la inclusión por parte del Departamento de Estado de Venezuela y de Cuba en la lista de países que no cooperaron plenamente en la lucha contra el terrorismo en el 2019. Antonio Rivero, general de brigada retirada del Ejército de Venezuela, nos acompaña. Antonio, ¿cuál es la reacción sobre todo en el tema de Venezuela? Bienvenido. Muchas gracias, Andrés, y a todo el equipo de NTN 24 y por supuesto, toda la teleaudiencia en América, principalmente América Latina. Mira, realmente esto es producto, como tú dijiste al principio o en el segmento anterior, es una escalada que viene dándose por parte de los Estados Unidos, porque de igual manera esta escalada terrorista se ha venido dando en Venezuela, en conjunto con Cuba, con Nicaragua y por supuesto con ese conglomerado geopolítico que representa Irán, que representan los grupos extremistas islámicos, que representan los grupos extremistas subversivos de Colombia, ELN, FARC, que hoy hacen vida, hacen actividad, hacen campamento en Venezuela y son sustentados por el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de los Estados Unidos, si bien ha tenido una progresiva contra el terrorismo, y más allá de América, por supuesto, Cuba no representaba ese enemigo como lo representaban los extremistas o los fundamentalistas islámicos, y asimismo el grupo de la FARC y el ELN, porque no había un atentado exteriorizador hacia Estados Unidos y se mantenía como una especie de reserva de ese calificativo. Por supuesto, Cuba siempre ha sido, como bien lo califica el embajador, el analista, el doctor Carlos, creo que se llama, sobre el caso de Cuba, pero realmente hoy Venezuela se ha convertido en una amenaza, un aposento de células terroristas que están dirigidas esencialmente hacia los Estados Unidos, que están dirigidas a tomar el control de Sudamérica, y necesario es montar toda esta escalada y, por supuesto, bajo los procedimientos, bajo los estudios, bajo los análisis que lleva a cabo los Estados Unidos, que, por cierto, no es el primero sobre Venezuela, ya el segundo señalamiento que ocurre, pues establece digamos así, el permitir, el no colaborar con esta lucha antiterrorista, no solo producto de la presencia del ELN y de la FARC en Venezuela, sino precisamente de esa escalada que ha tenido el ejército, por ejemplo, la Guardia Republicana, los Hezbollah, Hamas en Venezuela. Y hay hechos muy palpables que están ya en los Estados Unidos, que puedo señalar en este momento. Y he venido conociendo de parte de fuentes internas de lo siguiente. Es muy importante que en Colombia y en toda América estén presentes. Finales de febrero a marzo, una comisión militar y civil del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, fue hasta Irán. Previo a todos los acuerdos que se han realizado antes, establecieron ahora como primer punto ese puente aéreo que hoy existe entre Irán y Venezuela. ¿Qué objetivo tenía? Uno, intercambio de personal para entrenamiento, donde era la Guardia Republicana, los Q, que comandaba Soleimani.
señalada como terrorista. 2, el arreglo de aeronaves norteamericanas a través de las técnicas iraníes. 3, adquisición y ensamblaje de sistemas de armas, entre ellos drones y sistemas misilísticos en Venezuela. 4, había la parte también, que es parte, digamos así, pantalla, máscara, que es el tema de la gasolina, dado el déficit que tiene la producción en Venezuela. Y 5, tiene que ver con el traslado. Entonces, cerrando la idea, es que hay todos los argumentos, según Estados Unidos, para incluir a Venezuela en esta lista. Eso número 1. Y número 2, esto es un paso previo a formar parte de la lista de los países patrocinadores de terrorismo, porque ahora con el ex embajador quiero explicar bien que se trata de dos escenarios distintos. ¿Es un paso previo para esto? Cuando el secretario del Departamento de Estado vino aquí a Colombia, se le preguntó y dijo que eso no estaba todavía contemplado, pero pues que estaban haciendo sus averiguaciones. Luego pasó lo de ponerle un número a Maduro, ponerle precio a la cabeza de Maduro por terrorismo, y ahora vemos esta inclusión en esta lista. Insisto, ¿es un paso previo para meter a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo? Por supuesto, y llamar a la atención, llamar a la intervención de lo que pueda. No puede permitirse a los Estados Unidos que el terrorismo termine de asentarse en condiciones de acciones sobre los Estados Unidos, sobre cualquier elemento dentro del territorio latinoamericano que es muy proclive a poder ser utilizado como territorio de catapulta hacia los Estados Unidos. Y en este sentido, a principio de año, los Estados Unidos, el gobierno habló de escalada en las acciones contra Venezuela para poder llegar a defenestrar esta amenaza. Pues esto es parte del escalamiento con la visión antinarcótica que lleva la operación, pero también vienen montando la parte terrorista, que necesariamente es la peor, que está en contra de los Estados Unidos y por supuesto proviene mayoritariamente de los estados islámicos, de los extremistas islámicos, y con el caldo cultivo que le provee todos los grupos subversivos terroristas o narcoterroristas de Colombia. Ex embajador Alzugaray, explíquenos bien, hay dos listas, una es más grave que otra, una tiene qué tipo de implicaciones que otra, y le pregunto a usted también, si reciben esa con sorpresa, ¿les sorprendería estar nuevamente incluidos en la lista de países que patrocinan el terrorismo por parte de Estados Unidos? Mire, esto es muy simpático. Bueno, yo he oído la pelota que ha metido el Chile llena de propaganda. No soy tan especialista en temas militares como el general, pero bueno, el general ha hablado de cosas que pueden ser interpretadas como acciones defensivas, porque no hay evidencia concreta de un acto terrorista concreto. Yo sí puedo hablar de eso. Es decir, recientemente atacaron una embajada de Cuba en Washington con un fusil AK-47, eso es un acto terrorista. Pero bueno, pues vamos al tema de las listas, que es que usted me pregunta. Estados Unidos se pasa la vida haciendo listas. Casi siempre da la casualidad que ponen la lista a países con los cuales tiene algún diferente, algún conflicto, o cuando está tratando de derrocar al gobierno que existe. Vamos a no engañarnos, Estados Unidos tuvo durante muchísimos años una política de cambio de régimen contra el gobierno cubano, que empezó con el ataque de Playa Girón en el 71 y que ha sido, como diríamos siempre, permanente. En Miami se creó el ambiente contra Cuba todo vale. En la década del 70 hubo atentados terroristas contra embajadas cubanas, contra aviones cubanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Estados Unidos lo que hace es crear estas listas. ¿Quién le ha dado el derecho a Estados Unidos a crear listas de países de nada? Cuando Estados Unidos es una amenaza para unos cuantos países en el mundo. Estados Unidos se ha pasado la vida derrocando gobiernos en América Latina y el Caribe, o no, y apoyando dictaduras militares de derecha como el gobierno de Pinochet. Entonces, vamos, si queremos hacer propaganda, yo puedo hacer propaganda. Pero la realidad objetiva es que estas listas son políticas
y el gobierno de Estados Unidos las maneja como le da la gana. Lo mismo mete a uno en la lista que lo saca. Y si pudieran crear una lista para decir, bueno, voy a crear una lista de estos países que yo no tengo cómo meternos en una lista, pero quiero meternos en una lista de todas maneras para poderlos sancionarlas así. Bueno, pues los pongo ya, y punto. Claro, es la gran potencia. ¿Quién va a poner a Estados Unidos en una lista? Sí. Por Dios. Ex embajador, ¿y por qué? Sí. ¿Por qué las cataloga como políticas? Creo que lo estoy perdiendo al ex embajador. ¿Por qué las califica como políticas si hay dentro de los argumentos dos hechos concretos? Una, que Cuba no ha querido o no ha extraditado a los miembros del ELN que están en Cuba pedidos por el gobierno colombiano. Y el otro es otro hecho concreto del régimen de Venezuela que tiene a miembros también del ELN y a miembros de las disidencias de las FARC en su territorio. ¿Esos no son hechos concretos? Bueno, yo no voy a meterme en el aspecto venezolano, no sé, no tengo los datos, no conozco la información. Ok, en el tema cubano, todavía más concreto, están ahí en Cuba todavía, un país los pide en extradición y Cuba no lo hace. ¿Eso no es un hecho concreto? Perfecto, es un hecho concreto de negociación diplomática. En el mundo, no todo el mundo extradita lo que alguien le pide que se extradite. Es simple y sencillamente, aquí hay un argumento político que no tiene nada que ver con si uno colabora o no con acciones terroristas. Pero además, todo esto está pasando en medio de una situación mundial que está marcada por una lucha de la humanidad contra el coronavirus. Entonces, ese es el momento para meterse en esa discusión, cuando la otra discusión que tenemos que tener es cómo colaboramos para parar la extensión de la pandemia. Es decir, sencillamente estamos bailando al ritmo de que nos han querido imponer el señor Trump. Yo no me voy a meter ni con el gobierno de Colombia, ni voy a decir nada de eso. Al final, cada país adopta las decisiones que tiene que adoptar. Claro. Pero desde que la administración Trump está en el poder y proclamó la vuelta a la doctrina Monroe, tenemos un aumento de las tensiones en América Latina. Esa es la realidad, aumento que no había en época de Obama. Julio, vamos a estas sanciones. En el hecho de estar incluidos en esta lista se prohíbe la venta o licencia para exportación de artículos y servicios de defensa. Pero, ¿eso se había levantado para Cuba? ¿Eso ya se podía hacer o ahí cuál es la novedad? Mira, cómo no. Mira, Andrea, para el beneficio de vuestra audiencia, el señor Alzugaray, miembro de la inteligencia castrista, no sé si bueno o mediocre, pero bueno, miembro de inteligencia, al fin y al cabo, pues está tratando de rescatar lo que es irrescatable. O sea, no se puede rescatar la realidad de Cuba comunista. Mira, si los Estados Unidos recobró la brújula moral con el presidente Donald Trump y precisamente buscar las medidas para negarles recursos al régimen castrocomunista, porque esta guerra, si la quiere llamar guerra, que ojalá fuera una guerra, es contra la dictadura castrista, no es contra el pueblo cubano. Quien tiene la guerra contra el pueblo cubano es la dictadura comunista en Cuba. Esos son los que tienen la guerra contra el castrocomunismo. Toda esta barrabasada. ¿Lo atribuimos simplemente a un cambio de política exterior de los Estados Unidos? Totalmente, y lo vemos. La administración de Barack Obama tuvo la misión desde que llegó al poder de facilitar la supervivencia a la dictadura castrista. Y Cuba comunista no fue el único caso. Laos también, la dictadura de Irán, que tu otro invitado en Venezuela aclaró muy bien, o sea, la realidad del papel subversivo de Irán en América Latina. Pues cuando el oficial de la inteligencia castrista está hablando de los países de la lista, qué casualidad, Corea del Norte, Irán, Siria, o sea, está rodeado de regímenes delincuentes, regímenes que no tienen un Estado de derecha, que reprimen a su propio pueblo y que promueven la subversión en el continente. Venezuela es el botín de la subversión marxista-leninista en el continente. Aquí los roles se invirtieron. Lo que fue la Unión Soviética en su existencia financiaba con su bolsillo el comunismo internacional. Ahora Cuba comunista
pues lo está financiando con el dinero de Venezuela y, por supuesto, del narcotráfico. No podemos escapar, y claro, esto es una realidad inconveniente del papel de Cuba comunista en el narcotráfico. Yo imagino que les tiene que molestar enormemente que no solo las Fuerzas Armadas norteamericanas, sino las británicas, las brasileñas, están precisamente patrullando el Golfo de México para interceptar navegaciones de narcotráfico, porque esa es una de las fuentes principales, no solo de la dictadura en Venezuela, sino del castrocomunismo. Esa es una realidad. Y por supuesto que le tiene que causar enorme malestar. Y una cosa, porque dice año electoral, que si en los Estados Unidos esto es para contentar. Mira, ojalá hubiera democracia en Cuba para que la política del régimen se pudiera representar la voluntad popular, pero como no hay democracia, como no hay partido y solamente es el mono dictadura, pues naturalmente que esto no lo pueden entender y lo quieren ignorar y tratar de blanquear el largo historial de crímenes de lesa humanidad. Ahora, hay reacciones también, Antonio, frente al tema de Cuba. El senador republicano Marco Rubio pide al gobierno de Donald Trump que incluya al régimen de Maduro de una vez en la lista de países patrocinadores del terrorismo. En nuestro propio hemisferio, las dictaduras de Cuba y Venezuela siguen desempeñando un rol desestabilizador. Como muestra este informe, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro continúa acogiendo a terroristas como el ELN y los disidentes de las FARC dentro de sus fronteras. ¿A qué le toma la temperatura, Antonio, el presidente Donald Trump, cuando, si hay pruebas en los vínculos de Maduro con terrorismo, con narcotráfico también hay indictments del Departamento de Justicia frente a gente que rodea a Nicolás Maduro? Ya se le puso un valor a la cabeza de Nicolás Maduro por el tema de terrorismo. Lo incluyen ahora en esta lista, pues ¿a qué le toma la temperatura a Donald Trump? ¿Qué tiene que pasar para dar este otro paso que pide Marco Rubio, por ejemplo? Bueno, Andrea, como dije anteriormente, ¿no? Aquí hay una escalada desde el punto de vista del terrorismo en América, con ese triángulo que implica la geopolítica de Rusia, de la antigua Unión Soviética, que hoy está a cargo de Putin, quien para mí, en mi análisis, análisis de hecho histórico, lo señalan como el cabeza de todo esto y que ha sabido articular a La Habana, a Irán y a otros elementos de estos países totalitarios sobre Venezuela. Le han surtido sistemas de armas capaces de armar un sistema defensivo que incluso, como señaló recientemente algún especialista por ahí, algún analista, son capaces de crear lo que en el año 61-62 se denominó la crisis de los misiles, y cómo ahora, con este puente aéreo entre Irán y Venezuela, se ha venido incrementando no una solución de la vía del problema del combustible, sino un aporte cada vez mayor desde el punto de vista de sistemas de armas, sistemas defensivos, y que incluso tienen la connotación o pueden tener la connotación de la energía nuclear, como hoy señalaba un experto iraní o algo así, de ese nivel en el cual Irán se encontraba con la potestad de poder atacar o poder repeler o poder combatir a los Estados Unidos en el terreno de la energía nuclear, en el terreno de armas nucleares, y que tenía todo el derecho del mundo ante las agresiones que ha sufrido de parte de los Estados Unidos. Eso es lo que señala él. Pero esto es lo que se convierte en este momento Venezuela como una amenaza desde ese punto de vista. Y los Estados Unidos no es cuestión del gobierno del presidente Trump, es cuestión de toda la nación, de todo el país, de una política de Estado de no permitir que se inscriba aquí, como dicen, en el patio trasero o en el propio patio de enfrente, un terrorismo de la naturaleza islámica en la cual se encuentra dándose lugar. Y sigo diciendo y sigo señalando, Rusia o Putin está detrás de todo esto para permitir o para llevar a que Venezuela se convierta en este soporte estratégico geográfico contra los Estados Unidos. Voy a otra pausa, señores. Mil gracias. Hablamos hoy de Venezuela y Cuba, incluidos en esta lista de países que no cooperan o no cooperaron plenamente en la lucha contra el terrorismo en el 2019. Ya volvemos.
Se suma la noticia, señores. Por reloj tengo 1 minuto para cada uno. Ex embajador, vienen las elecciones, usted bien lo ha dicho. En caso de ganar Donald Trump, sabemos, como lo dijo Julio Schilling, cuál es la vía diplomática. ¿Puede cambiar con un demócrata a bordo? Bueno, el señor Biden ha anunciado que va a cambiar la política y va a volver a retomar la política de Obama, aunque ha dicho también que no va a levantar las sanciones. Yo lo que sí le digo claramente al señor Schilling, lo que le molesta a él es que estamos aquí, estaremos aquí después de Trump. Lo haremos con dificultades, pero lo haremos. Y muy importante, estamos ganando la batalla contra el coronavirus de una manera como otros países no la están ganando. Así que es una garantía de que podemos resistir y mantenerlo. Yo hubiera querido discutir los temas geopolíticos con el general. Me atraen mucho, son muy interesantes, pero lamentablemente no es tiempo para eso. Necesitaría otra hora, ex embajador, pero como siempre queda comprometido. Mil gracias. No tengo más tiempo, prometo para otra próxima ocasión. Julio, también, por favor, en 1 minuto. ¿Esto puede cambiar basándose en las elecciones? ¿Quién está en la Casa Blanca? Mira, estas elecciones, Andrea, sin lugar a dudas las va a ganar Donald Trump, y esto pues claro es un gran dolor para la dictadura castrocomunista. Y mira, yo he vivido y sigo viviendo en la nación cubana libre fuera del territorio, así que el hecho de que están en el poder ahora no quiere decir que van a estar siempre. Y precisamente este presidente ha tomado medidas que les duele mucho, como la activación de la ley Helms-Burton, castigando a los que se robaron las propiedades en Cuba. Así que estas elecciones, de nuevo, repito, las va a ganar Donald Trump, que desde que llegó al poder ha estado revirtiendo la política nefasta de entreguismo a la dictadura castrista. Y no solo al castrocomunismo, hemos visto en Venezuela, hemos visto una brújula moral, una política consistente con la defensa de la libertad y la democracia, y por supuesto que esto le tiene que molestar a las dictaduras en el hemisferio occidental enormemente. Antonio. Bueno, yo creo que el camino que marca los Estados Unidos debe ir en la misma línea del presidente Donald Trump. Yo realmente no había querido responderle al embajador Carlos Alzugaray, pero le digo, no voy a debatir con ustedes geopolítica en las condiciones de su gobierno, de su régimen. Realmente, solamente le pido, dejen a Venezuela, liberen a Venezuela, váyanse de Venezuela antes que sea demasiado tarde para ustedes. Liberen al pueblo cubano y realmente entiendan y asuman el carácter comunista, terrorista, histórico que tienen ustedes realmente sobre sus hombros y que lamentablemente pues han dañado a la humanidad. Persiguen un hombre nuevo, no persiguen a la humanidad, sino el poder para la ostentación de lo que busca. La libertad debe reinar, la democracia debe reinar, y eso después que cuando sea libre Cuba podemos debatir cualquier tema de geopolítica en este sentido. Gracias Andrea, gracias a todos y esperemos pues que estos señalamientos sobre Venezuela tengan una pauta muy corta para que termine esta amenaza que se cierne sobre la humanidad de los latinoamericanos. Gracias, Carlos Alzugaray, ex embajador de Cuba ante la Unión Europea. Ex embajador, mil gracias por su tiempo. Julio Schilling, escritor y politólogo. También, Julio, como siempre es un gusto verlo. Antonio Rivero, general de brigada, retirado del Ejército de Venezuela, también nos acompañó. Antonio, un placer. Yo soy Andrea Bernal. Vamos a una pausa y hacemos la última pausa y volvemos. Hasta aquí Suma la Noticia. Yo soy Andrea Bernal. Agradezco la compañía en el programa de hoy. Nos vemos mañana con otros temas de debate.